tardes. Es un privilegio para nosotros poderte saludar una vez más y llegar a tu hogar y a tu corazón a través de este medio. Hoy traemos una enseñanza magnífica del Señor que nos encomendó antes de morir y después de resucitar, la gran comisión. Para lo cual pondremos en manos del Señor esta enseñanza. Señor, ayúdame a ser un cristiano tan consciente que me dé cuenta de mis propias limitaciones, a ser humilde, que llegue a descubrir que sin ti nunca sabré llevar mi cruz cada día. Dios mío, quiero agradecer tu misericordia para con nosotros en el día a día, pues tú nos amas aún sin merecerlo. Gracias por inclinar tu oído a nosotros para oír nuestras súplicas. Ahora pongo esta enseñanza en tus manos para gloria de tu nombre y que pueda edificar vidas a través de la misma. Gracias, Padre, por tu amor, por tu protección en el poderoso nombre de tu Hijo Santo Jesús. Amén y amén. Ahora veremos qué dice la palabra del Señor en el libro de Marcos 16, 15, 18. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor Jesús antes de su muerte dejó algo encomendado y dijo lo que acabamos de leer: id por todo el mundo predicando el evangelio. Cuando vemos estos versículos de la escritura, muchos pensamos que es solo para pastores o solo para líderes. No, mi hermano, es para todos nosotros, para ti y para mí. Y eso dice la escritura. Esto es un mandato tan fuerte que lo estableció para todo hijo de Dios. El salir de la comodidad a la incomodidad, presentar esa gran salvación solo puede venir de nuestro Señor Jesús, pues no hay otro camino. Es un informe de la carta misionera de Jesús dado en el monte, de acuerdo a Mateo 28, 16 al 20, pues ya Cristo les había encargado una comisión descrita en Juan 20, versículos del 21 al 23. Y dice la palabra: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Acá Jesús resucitado ministra a sus discípulos. De acuerdo a Lucas 24, aquí hay reunido más de 10 discípulos. Les mostró las manos y el costado. Jesús da certeza a sus discípulos sobre quién es y de que Él realmente ha resucitado de los muertos. Como me envió el Padre, así yo os envío. Jesús da una misión a sus discípulos de continuar su obra en esta tierra. Recibid el Espíritu Santo. Jesús da el Espíritu Santo a sus discípulos, trayendo nueva vida y la habilidad de poder llevar a cabo su misión. Mucha gente ve la conexión entre el soplo sobre los discípulos y cuando Dios creó al hombre y sopló aliento de vida en él. Esto es una obra de recreación, así como Dios sopló vida en el primer hombre a quienes remitieren los pecados. Jesús da autoridad a sus discípulos para anunciar perdón y advertir de culpa, siendo autorizados por el Espíritu Santo. Esto establece el deber de la iglesia de proclamar perdón al pecador arrepentido y el deber de la iglesia de advertir al no creyente que esté en peligro de perder el derecho a la misericordia de Dios. Jesús quiere continuar este ministerio cuádruple que da a los creyentes de hoy en día.
una seguridad, una misión, el Espíritu Santo y su autoridad. El soplo de Adán aparece en Génesis 2:7, como también en Ezequiel 37:9. Acá el Señor da una degustación anticipada de lo que sería el Pentecostés. Asimismo, esa comisión aparece en Lucas 24, del 44 al 49. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor durante 3 años había estado tratando de abrir las mentes de ellos para que pudieran comprender las escrituras acerca del Mesías, y ahora hace un esfuerzo adicional a la cruz y la resurrección. Ahora pueden ver mejor la voluntad y los caminos de Dios, pero siguen necesitando el poder del Espíritu Santo antes de que pueda llegar a comprender la mente de Cristo. Cuando Cristo menciona en el versículo 49 que describe que hasta que sean invertidos de poder, acá se refiere al vocablo enduo, que se refiere a una vestidura de lo alto, una vez y para siempre, la cual debían esperar para recibir ese poder, el Espíritu Santo de Dios. Es evidente que ganar almas no constituye únicamente en lograr cierto convencimiento intelectual de la gente sobre una serie de proposiciones doctrinales. Necesariamente tiene que implicar una rendición de nuestra propia voluntad a la de Dios, para lo cual tendremos que arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados, lo cual se demostraba por un cambio radical en toda nuestra forma de vida. Por todo esto, la misión que el Señor encargó a sus discípulos no puede concluir cuando la persona toma la decisión de reconciliarse con Dios. Es imprescindible enseñarle los principios por los cuales tiene que regir esta nueva vida. Notemos que cuando el Señor envió a sus discípulos al mundo a predicar su evangelio, incluyó la necesidad del discipulado. En conclusión, la misión no puede ser dada por concluida en tanto que no se haya enseñado todo el consejo de Dios. Veamos cómo lo expresó el Señor Jesucristo. No es posible predicar un evangelio en el que se separe la salvación de Cristo de su señorío, o se acepte como Señor y no como Salvador. No se le puede dividir en dos y recibir solo la mitad de su persona. El verdadero creyente se va robusteciendo con el tiempo y es susceptible de ser enseñado, corregido y reprendido. Es decir, el creyente se convierte inmediatamente en un discípulo. Tal es así que en el libro de los Hechos a los creyentes se les llama en muchas ocasiones discípulos. Y es importante que notemos que creyente y discípulo no se refieren a términos utilizados en dos niveles de compromiso cristiano, sino que ambas palabras se emplean como sinónimos. A Jesús lo seguían muchas personas cuando realizó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Habían ahí 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero cuando fue arrestado y enjuiciado, nadie estuvo con él. El paralítico de Betesda, la mujer de flujo de sangre, los 10 leprosos, el ciego Bartimeo, ¿a dónde estaban? Algunos le siguieron de lejos, pero nada pudieron hacer para acercarse o ayudarle.
Los discípulos se sintieron devastados, pues a quien siguieron durante los últimos 3 años estaba muerto, pensando que lo que habían vivido, aprendido y ejecutado durante 3 años había acabado a tal grado que algunos regresaron a sus labores originales. Por ejemplo, Pedro dice regresó a la pesca de donde fue llamado por el Señor Jesús. Pero veámoslo en la palabra del Señor para un mejor entendimiento. Después que Jesús murió, ellos regresaron al mar, y en el libro de Juan 21, versículo 3 al 4, de donde fueron sacados. Es decir, de ser pescadores, pero el maestro no los había abandonado como ellos creían y sale al encuentro de sus discípulos nuevamente. La palabra dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Veamos el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pues la alegría y esperanza volvió enseguida a cada uno de ellos, quienes habían visto manifestado lo que el Señor había hablado mientras estaba con ellos. Esto denota el cumplimiento de su palabra. Nunca se ha dejado de cumplir, aunque muchos la tengan por tardanza. Glorificado sea el nombre de Dios, que nada ha dejado de cumplirse en lo manifestado por él en la Escritura. El Señor también se apareció ante ellos. En Marcos 16 se relata cómo el Señor se apareció a los 11 discípulos mientras ellos estaban sentados a la mesa. El Señor les reprochó su incredulidad. Incluso Tomás no creyó, aún viéndole, y necesitó una prueba adicional para creer que era Jesús resucitado. Su fortaleza había regresado de la muerte y se sintieron felices de tener nuevamente a Jesús con ellos. Pero el Señor no se quedaría con ellos para siempre. Durante 40 días después de su resurrección, Jesús estuvo con ellos, dándoles mandamientos e indicaciones cómo serían las cosas después que Él fuera recibido en el cielo. Pero el mandamiento que más conocemos es el de la gran comisión, donde el Señor les envió por todo el mundo para que predicasen su evangelio a toda criatura. Este mandamiento lo debemos cumplir como discípulos de Cristo. Pero antes de eso les dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos probablemente tuvieron temor de esa gran comisión que Jesús les dejó, especialmente si Él no estaría con ellos para ayudarles a realizar esa gran comisión encomendada. El Señor les dijo que no los dejaría solo, que enviaría al Espíritu Santo para que pudieran ser testigos hasta lo último de la tierra. Efesios 4:24 dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Acá el Señor nos dice que debemos vestirnos de ese poder que viene del vocablo enduo, Strong 1746, con el cual fuiste despojado del viejo hombre y revestido de Cristo, siendo una nueva criatura en Él. Esta vestidura viene del cielo. Es por eso que hoy debemos de seguir cumpliendo con ese mandato del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. El poder de Dios sobre nuestra vida en nosotros es una realidad. Ahora no es una fuerza humana que nosotros realizamos la obra de Dios, sino en la gloria de su fortaleza,
Pues Él dice en su palabra que el que hace convencer de pecados es el Espíritu Santo de Dios que os guía a toda verdad. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En Él todas las cosas son posibles, solo debemos ser obedientes y aceptar su voluntad en nuestra vida. El Señor, después de su resurrección, estuvo con sus discípulos unos días, adiestrándolos en esa gran comisión que sería asignada a ellos de llevar el Evangelio hasta los confines de esta tierra. Si no bebemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Dice su palabra que fue recibido en el cielo y los discípulos vieron cómo se perdían las nubes. Pero sí de una cosa estamos seguros, que Él volverá a esta tierra. Pero su pie no tocará la tierra, sino que le recibiremos en las nubes y estaremos siempre con Él toda una eternidad. Será nuestro gozo cuando vivamos con el Señor Jesús en ese paraíso descrito en su palabra. Ciertamente Él volverá por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, que le haya dado la gloria a Él. Volverá por una iglesia que persevere hasta el final, que cumple su palabra y le espera fielmente. Una iglesia llena del Espíritu Santo que cumple con esa gran comisión que Él dejó encomendado a sus discípulos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio del reino de Dios. Marcos 16:20 dice, leemos, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Pero cuando vino sobre los discípulos el Espíritu Santo, fueron investidos con poder de Dios y no pararon de predicar su palabra por donde quiera que ellos iban. Los milagros también seguían a la predicación y cada día se añadían más a la obra del Señor, porque eran alcanzados con esa predicación. Con la autoridad del Señor resucitado y el poder del Espíritu Santo debían exponer con palabras y hechos la salvación que Cristo había conseguido por medio de su muerte en la cruz del Calvario y su posterior resurrección, para que todos aquellos que se arrepintiesen y le recibiesen y obedientemente le sirven como su Señor, también tendrían que bautizar y enseñarles todas las cosas que Jesús les había mandado, a fin de que sus vidas se asemejaran a la de Él. Y todo esto debería de ser llevado a cabo en comunión a su iglesia. Por lo tanto, para llevar a cabo esta misión, tendrían que buscar a las almas perdidas y predicarles la palabra. El mundo entero está necesitando de las buenas noticias. Acerquemos a Jesús a las naciones, pues su tumba está vacía, porque Él vive, mi hermano. Sigamos predicando al Señor. Ahora te invito que si no le conoces, que hagas la siguiente oración conmigo y que el Señor pueda gobernar tu vida de acá en adelante. Querido Dios, sé que tú me amas mucho, sé muy bien que te he fallado muchas veces. He cometido muchos pecados y hoy me arrepiento de ellos. Te pido que me perdones. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal.
Te pido que hagas de mí una nueva persona. Ya no quiero ser como antes. Creo y confío en tu poder para cambiarme por completo. Amén. Ahora, mi hermano, te quiero también invitar a que te suscribas a este canal de YouTube y no te pierdas las enseñanzas que ayudarán mucho a tu crecimiento espiritual. Asimismo, puedas visitar nuestra página ministerial en Facebook como Ministerio Cristiano Monte Olivar. Y si tienes una petición de oración, la puedes hacer llegar a nuestro correo electrónico ministerial, ministeriomonteolivar@gmail.com. Estaremos saludándote y orando por tu petición. El Señor te guíe, el Señor te guarde, el Señor te bendiga y el Señor te proteja. Nos vemos en la siguiente enseñanza, mi hermano.